estamos en vivo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la 12ª sesión del Seminario sobre Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región transpacífica, TEMEC-TIPAT, un esfuerzo de difusión de la Secretaría de Economía en colaboración con el Senado de la República. Tenemos el gusto el día de hoy de presentar aspectos relacionados con la propiedad intelectual. Antes de pasar la palabra al maestro Ricardo Aranda, director general de Disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, quisiera recordarles los medios de comunicación que tenemos para estar en contacto con ustedes. Visítenos, por favor, a la página de la Secretaría de Economía, la sección TEMEC-TIPAT. Tenemos un correo electrónico a su disposición, seminariotemec@economia.gov.mx, y recibiremos sus preguntas a través del feed del Facebook Live de la Secretaría de Economía y con el hashtag Seminario Economía MX. Muchas gracias. Adelante, por favor, maestro Aranda. Muchas gracias, Lidia. Buenos días, tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del Seminario TEMEC-TIPAT, en la que abordaremos las disposiciones relativas al capítulo de propiedad intelectual. Hoy nos acompañan 4 ponentes a quienes tengo el gusto de conocer y con quienes he tenido la dicha de trabajar. Ellos son Enriqueta Molina Macías, ingeniera y consultora en propiedad intelectual de variedades vegetales, semillas y recursos fitogenéticos en Santa Marina y Esteta. Mayra Elena Ramos González, subdirectora divisional de exámenes de signos distintivos, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El maestro Kiyoshi Tsuru, abogado y socio fundador de Tsuru Morales Isla Abogados. Y el licenciado Orlando Pérez Gárate, director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional en la Secretaría de Economía y quien jugó un papel muy importante en la negociación del capítulo de propiedad intelectual del TEMEC. Antes de cederle la palabra a los ponentes, me gustaría platicarles un poco de manera general. El capítulo de propiedad intelectual es uno de los más complejos y trascendentes, tanto en el TIPAT como en el TEMEC, pues se conforma de disciplinas que otorgan protección a diversas áreas de la creación inventiva humana. Esta protección brinda a los creadores el derecho de disfrutar de los beneficios de su obra, al tiempo que incentiva la innovación y el aprovechamiento de estas creaciones por parte de la sociedad en general, y esa es una de las grandes contribuciones de estos incentivos a la innovación. Un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo contribuye al desarrollo económico y al bienestar social y cultural, logrando un equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público. Es decir, en una negociación como esta lo que buscamos es un balance. En el marco internacional, la propiedad intelectual se inserta de manera obligada, formando parte del sistema multilateral de intercambios. Por un lado, es motor de competitividad y facilitadora de la introducción de tecnología innovadora en el mercado. Al mismo tiempo, procura un marco jurídico estable, en donde los inversionistas nacionales y extranjeros puedan, con tranquilidad y confianza, llevar a cabo sus operaciones comerciales. El capítulo de propiedad intelectual, tanto en el TIPAT como en el TEMEC, tiene como propósito promover la creatividad, facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología y cultura, así como fomentar la competencia y los mercados eficientes. Específicamente en lo que respecta a los compromisos contenidos en este capítulo, debemos comentar como punto de partida que estos tienen como base el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio, así como algunos relativos a otros acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y suponen un marco de actuación vanguardista y equitativo, atento a las transformaciones tecnológicas y comunicaciones, y atento a las transformaciones que las tecnologías y las comunicaciones han traído consigo, mediante el cual se refuerza el nivel de protección y certeza en la región. Ahora, las obligaciones contenidas en este capítulo son estándares mínimos a adoptarse por los países, lo que quiere decir que cada uno de los países podrá adoptar una protección más amplia si así lo quisiera. El capítulo de propiedad intelectual del TEMEC consta de 11 secciones, las cuales establecen preceptos diversos y obligaciones en distintas categorías y materias de la propiedad intelectual. Dichas secciones son disposiciones generales,
cooperación, marcas, nombres de países, indicaciones geográficas, patentes y datos de prueba u otros datos no divulgados, diseños industriales, derecho de autor y derechos conexos, secretos industriales, observancia y disposiciones finales. La posición del gobierno mexicano en la negociación de este capítulo se construyó con la participación de expertos de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de organismos constitucionales autónomos con los comentarios y sugerencias de diferentes sectores de la sociedad. Antes de darle la palabra a Orlando, quien será el primer ponente, debo enfatizar este elemento que tuvo como resultado la negociación de estos capítulos. Lo que se busca es un balance. Lo que se busca es un balance entre el fomento a la innovación, la protección que esa innovación va a ser acreedora y los beneficios que dicha innovación aporta a la sociedad. Esa es la premisa detrás de cada una de las disposiciones acordadas en materia de propiedad intelectual, tanto en el TEMEC como en el TIPAD. Y como ustedes podrán ver, derivado de las 11 secciones que acabo de listar, pues el capítulo de propiedad intelectual no solo es el más extenso, sino que en sí mismo podría constituir un tratado. Eso sí, los elementos contenidos en este capítulo no dejan de tener una relación con el comercio. No estamos nosotros aquí invadiendo otras áreas, sino abocándonos a los elementos que pueden ser vinculados al comercio de bienes, mercancías, servicios y sobre todo de lo intangible. Entonces, le cedo la palabra a Orlando, nuestro primer ponente, quien nos hablará sobre el resultado de la negociación del capítulo de propiedad intelectual del TEMEC. Adelante, Orlando, y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Es para mí un placer estar en esta mesa. Gracias por la invitación y sobre todo compartir la mesa con compañeros y colegas con los que estuve durante todo el transcurso de las negociaciones. Digamos que las 5 personas que estamos en esta mesa, pues compartimos pues, participar en las diversas rondas de negociación. Y bueno, para empezar, yo retomaría un poco los puntos que ha señalado a Ricardo Aranda, un poco para tener o entender bien el contexto de donde partimos. Si quiere, podemos poner la primer lámina. Básicamente lo que buscó México como objetivos de la negociación en materia de propiedad intelectual, digamos, se basó en 4 ejes y tiene que ver mucho con la experiencia previa que México ya tenía en las negociaciones del TPP, donde Estados Unidos jugó un papel primordial durante el proceso de negociaciones, sobre todo en el capítulo de propiedad intelectual. Como bien menciona Ricardo, la negociación de propiedad intelectual es una negociación dentro de otra negociación. Es una negociación muy compleja que implica diversos intereses, tanto de usuarios, de productos que están beneficiados con un derecho de propiedad intelectual, de empresas que son creadoras o que son innovadoras o que buscan una cierta protección, de los usuarios finales que buscan una transmisión de esos bienes y que esos bienes entren al dominio público, de diversas dependencias que tienen regulación distinta y que buscan proteger. Y digamos que es un colectivo de materias que cada una tiene su propia naturaleza. Entonces, había 4 principales temas que nosotros queríamos procurar durante las negociaciones del tratado y tomando en cuenta la experiencia que tenemos en el CP, no en el CPTPP, sino en el TPP original. Uno era brindar certeza legal en la protección de los derechos de propiedad intelectual. La segunda era reflejar esos compromisos de los nuevos acuerdos internacionales que México ha ido adquiriendo conforme a al paso del tiempo, principalmente tratados que emanan de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, mantener siempre este balance que menciona Ricardo, el derecho de regular que tiene México en diversas materias, también lograr un balance respecto de los derechos que tienen los consumidores como tal, los usuarios finales, la ciudadanía en general, y también tomando en cuenta que estas herramientas sirven para promover la innovación y la creación de contenidos o la creación de invenciones, ¿no? Y tomar de alguna manera como base las disposiciones que ya hemos aceptado en negociaciones pasadas. Lo mencionaba también desde un principio, para el caso particular de las negociaciones
con Estados Unidos y Canadá, pues tomamos como base en particular lo que habíamos negociado en el TPP, que después se convirtió en el CPTPP cuando se congelaron ciertas disposiciones, pero me parece que mi colega Kiyoshi va a abundar más en este tema. La siguiente. ¿De dónde partíamos y hacia dónde queríamos llegar? Y en términos legales, ¿qué es lo que teníamos en ese momento? Bueno, pues cuando inició el proceso de negociaciones o de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, teníamos un texto que era el capítulo 17 del Telecán, hoy todavía vigente hasta el 1 de julio de este año, que se constituye con 21 artículos y 4 anexos. Es un texto de 1993 que reflejaba la realidad que había en ese momento. Se tomaba como base ciertas disposiciones de lo que se estaba negociando en el marco de la Ronda Uruguay. Básicamente muchas disposiciones del borrador del acuerdo de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el ADPIC, pues se tomaron como base para incorporarlos en este capítulo 17 y fue uno de los capítulos también que generaron una innovación muy fuerte en México, porque de ahí resultó la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial y diversas modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor. No hay que olvidar que en el marco del Telecán, pues hubo, después de su entrada en vigor, o inclusive antes de su entrada en vigor, muchas de las leyes que hoy en día tenemos, pues fueron completamente renovadas. Esto, curiosamente, es lo que también está sucediendo en estos momentos con el resultado del TEMEC. Entonces, en términos jurídicos, teníamos el capítulo 17 del Telecán, teníamos también el acuerdo de derechos de propiedad relacionados con el comercio de la OMC, que es el marco multilateral que todos los países miembros de la OMC compartimos, que tiene que ver con estos aspectos relacionados con el comercio, que es un capítulo, o más bien es un acuerdo que está sujeto a un mecanismo de solución de diferencias, a diferencia de todos los acuerdos en la materia que están en el marco de la OMPI, que tienen un sistema de solución de diferencias, pero es que es un sistema muy distinto. Aquí el sistema de solución de diferencias del OMC, lo que comparte es que un país puede iniciar un procedimiento de solución de diferencias contra otro y si el otro país no ajusta sus medidas, pues puede dar lugar a una medida de represalia comercial, que esto es muy similar a lo que teníamos en el capítulo 17 y que este es, digamos, uno de los plus que te da tener disposiciones en materia de propiedad intelectual insertadas en tratados de libre comercio. Abordaba diversas materias, patentes, marcas, trazados de circuito, diseños industriales, derechos de autor, derechos conexos, pero no hay que olvidar este principio de los que basan todas las disposiciones en materia de propiedad intelectual, que establecen un estándar mínimo. Este estándar mínimo, cada uno de los países que forma parte de estos tratados, pues puede tener una protección más amplia, siempre que esta protección más amplia, pues no sea incompatible con las propias obligaciones del tratado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si bien es cierto que los tratados establecen un estándar mínimo de protección y los países pueden ir un poco más allá, en ese poco más allá tiene que ser muy cuidadoso de no afectar ningún otro tipo de derechos. Y posteriormente, pues teníamos el capítulo de propiedad intelectual que se diseñó junto con Estados Unidos en las mesas de negociación. Estados Unidos después decide retirarse del TPP, denuncia este tratado. Nos quedamos los demás países de la cuenca del Pacífico con un capítulo que respondía a ciertos intereses de Estados Unidos y en una decisión, pues básicamente política, se decide congelar ciertas disposiciones de este acuerdo, pero para poderlo poner en vigor. Entonces, digamos, teníamos un marco normativo en el CPTPP que modernizaba las disposiciones en materia de propiedad intelectual, tanto del Telecán como del ADPIC, y que México tenía que implementar. Y cuando iniciamos el proceso de negociaciones con Estados Unidos y Canadá, y esto es algo que a lo mejor no está explícitamente en la presentación, pero es importante expresarlo para que entiendan el contexto, la posición de salida de Estados Unidos no era el texto del TPP, era más bien el texto original con que inició las negociaciones del TPP, que después de muchas rondas de negociación se logró equilibrar entre los diversos intereses de los países. Y la posición de Canadá y de México es que pues estaba modernizando el Telecán. Entonces nuestro texto base era un texto de hace 20 años, que era el capítulo 17 del Telecán. Entonces después de muchas negociaciones
lo que nosotros considerábamos desde el punto de vista de México era mantener este equilibrio y que el techo de nuestros compromisos internacionales pues tenía que ser básicamente algo que reflejara el resultado del CPTPP o del TPP en particular. La siguiente. Bueno, uno de los temas principales que iniciamos la discusión con Estados Unidos y con Canadá, pues tenía que ver con retomar todos estos principios y objetivos que mencionaba muy bien Ricardo, que básicamente se dividen en tres, ¿no? Este tipo de disposiciones en materia de propiedad intelectual y que se insertan en tratados de libre comercio, pues tienen tres claros objetivos. Uno, tienen que contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología. Deben de dar resultado a un beneficio recíproco entre productores, entre creadores, entre diseñadores, pero también un beneficio a los usuarios, porque al final lo que se busca es que esta pequeña protección que te da en los capítulos, pues al final del día se pasen al dominio público y los usuarios puedan tener libertad de utilizar este tipo de productos. Y asegurar siempre una protección y observancia adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, todos estos principios, objetivos, se retomaron de disposiciones de la APIC y del CPTPP y se volvieron a incorporar en el capítulo, ahora el capítulo 20 del TEMEC. Y siguiente, por favor. Y estas son todas las secciones que prevé el capítulo. Me parece que ya las mencionaron. Yo no voy a abordar de manera específica cada una de ellas porque creo que es muy valioso que los demás ponentes hablen sobre todo de su propia experiencia. Lo que me gustaría señalar es que en cada una de estas áreas, pues digamos que hay diferentes dependencias involucradas. Siempre en el proceso de negociaciones nos estuvo acompañando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También estuvo presente el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la PGR, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Administración General de Aduanas. El proceso de negociaciones con Estados Unidos estaba muy diseñado para modernizar el mecanismo a la luz de la situación particular que tiene la región de América del Norte, pero claro, como les mencionaba, Estados Unidos puso como texto base, pues un capítulo que iba muchísimo más allá de lo que teníamos en el TPP y reflejaba mucho, pues, la práctica interna de Estados Unidos o la legislación de Estados Unidos. Entonces, el reto que teníamos era lograr los consensos con la industria, ¿no? Que también, pues, la industria tenía un papel predominante en este proceso de negociaciones y con las dependencias. Digamos que estas son todas las áreas que contempla el tratado. Marcas, indicaciones geográficas, patentes, diseños industriales, derechos de autor, derechos conexos, secretos industriales y el gran apartado o lo que también buscaba reflejar este capítulo era mejorar los aspectos de observancia. Particularmente hay una preocupación latente de observancia de derechos de propiedad intelectual que hemos visto no solo en México, sino también en Canadá, también en Estados Unidos, tienen diversos problemas para lograr una observancia. Entonces, pues de alguna manera se reflejaban los irritantes que teníamos los tres países sobre esa materia. Adelante. Yo no voy a hablarles de marcas ni de indicaciones geográficas porque Mayra Ramos va a abundar en ese tema en particular, pero solo para darles un aspecto muy general de lo que contiene el capítulo de propiedad intelectual, el capítulo 20 del TEMEC, en algunas otras secciones que mis compañeros a lo mejor no van a abundar sobre estas. En la sección de patentes, por ejemplo, se otorga una mayor certeza para inventores. Hay una disposición para periodos de gracia, donde se excluye del estado de la técnica la divulgación realizada por el inventor de manera directa o indirecta y dentro de los 12 meses previos a la presentación de una solicitud de patente. Esto es algo que también es novedoso a la luz de lo que teníamos en el capítulo 17 del Telecan. Hay también una figura para lograr un ajuste en los retrasos que no fueran razonables para el otorgamiento de una patente por parte de la autoridad que da las patentes, en este caso el INPI, pero esta disposición pues tiene varios candados que te permiten excluir del cálculo de este ajuste, pues retrasos que tengan que ver directamente con el promovente o con el solicitante, ¿no? También esta es una novedad que tiene
el acuerdo a la luz de lo que tiene el CPTPP, porque en ese acuerdo, pues esta disposición se suspendió. La sección de patentes sufrió también cambios dentro del protocolo modificatorio que se suscribió posteriormente a la firma del TEMEC original. La siguiente, por favor. Estas modificaciones tuvieron que ver con aspectos relacionados con esta sección que tiene que ver con productos farmacéuticos y patentes. Se eliminaron del tratado la posibilidad de patentar nuevos usos, nuevos métodos y nuevos procedimientos de un producto ya conocido. Eso no significa que México, Estados Unidos o Canadá puedan tener la posibilidad de prever en su legislación este tipo de protecciones. Probablemente esto surgió por una razón más política que jurídica y tiene que ver con el reflejo de la intención de los tres gobiernos de tener un estándar que te permita, pues, en un futuro legislarlo conforme a tu marco jurídico interno, pero es algo que lo pueden hacer los países. También se eliminó la protección comercial efectiva para los medicamentos biotecnológicos del texto del acuerdo. También lo mismo, no significa que México, Estados Unidos o Canadá no puedan tener una disposición jurídica que brinde certeza en este tema. Este protocolo modificatorio, como ustedes saben, fue suscrito el 10 de diciembre y fue aprobado por el Senado el 12 de diciembre y, bueno, forma parte del mismo TEMEC. Siguiente. Se hicieron modificaciones a la disposición de cláusula volar, se creó un anexo específico para el proceso de linkage o de vinculación para México y se establecieron lineamientos para tener una claridad de otra figura que se llama o que permite el ajuste de la protección que te otorga una patente, pero por autorizaciones que te da la autoridad sanitaria. Y este tipo de disposiciones, bueno, pues básicamente tienen como propósito brindar una mayor claridad de las disposiciones que tenía el acuerdo original. No significa, desde nuestro punto de vista, un retroceso, sino una mayor claridad de cómo deben de implementarse o interpretarse estas disposiciones. La siguiente. En materia de derechos de autor y derechos conexos, pues vemos también grandes diferencias con lo que teníamos en el Telecan original, también evidentemente un avance con respecto al del ADPIC, una similitud clara con el CPTPP, pero también hay ciertas diferencias que son importantes abundar. Hay derechos exclusivos para derechos de reproducción, derechos de comunicación al público, derechos conexos. Las limitaciones y excepciones, que es un tema que fue muy debatido también durante el proceso de negociaciones, pues se incorporan básicamente en la Convención de Berna y la protección de derechos de autor es por la vida del autor, más 70 años después de la muerte y en derechos conexos 75 años a partir de la publicación y ejecución. Siguiente. Hay dos grandes áreas que aquí no voy a abundar en realidad, que son muy novedosas para el capítulo 20 del TEMEC, que tienen que ver con la incorporación de este tema de medidas tecnológicas de protección e información de gestión de derechos. Estas medidas tecnológicas de protección, pues se establece una obligación para poner sanciones penales y sanciones civiles a aquellas personas que eludan este tipo de candados, estos candados que lo que permiten es proteger derechos de autor o obras que están protegidos por derechos de autor, se establecen estas obligaciones en el tratado que vienen desde estos convenios de la OMPI de Internet, que se incorporan también en el propio capítulo y hay un desarrollo muy amplio dentro del capítulo 20 para incorporar esta materia. Yo creo que este es uno de los grandes pendientes que tiene hoy en día la Ley Federal del Derecho de Autor, de incorporar este tipo de disposiciones. Y es algo novedoso porque te habla un poco del tratamiento en el entorno digital de la protección a las obras. Adelante. Secretos industriales también representó un reto porque, pues, de alguna manera reflejaba un nuevo estándar para poder proteger a los secretos industriales, no solo desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista civil y administrativo. Tener la posibilidad de la reparación por una apropiación indebida de un secreto industrial y fortalecer esa disposición y una persecución más efectiva para sanciones en secretos industriales. Siguiente. En materia de observancia, como les mencionaba, pues es una sección muy amplia donde hay muchas figuras que tienen que ver con
con problemas o la problemática que tiene América del Norte en estas materias. Por ejemplo, fortalecer medidas en frontera, tanto para falsificación de marcas como piratería lesiva de derechos de autor, con la ayuda, en el caso de México, de la Administración General de Aduanas, y en cada caso, caso de Canadá y de Estados Unidos, pues con su autoridad aduanera. Hay una disposición específica en materia de penalizar la grabación de una película dentro de salas de cine o salas cinematográficas, una práctica que se llama camcording, para combatir la piratería y piratería lesiva de derechos de autor. Adelante, por favor. Y fortalecimiento también en las sanciones penales y civiles en materia de señales de satélite y cable codificada. También se revisaron estas disposiciones a la luz del tratado y pues se fortalecieron. Va a haber sanciones tanto penales como civiles en esta materia. Adelante, por favor. Y por último, en mi caso, pues les hablaría de los proveedores de servicios de Internet, que fue uno de los temas también pues sensibles, debatibles, donde tuvimos la participación del IFT, del INDAUTOR, del INPI, por parte de la industria de los proveedores de servicios de Internet, de las plataformas que te dan estos servicios. Y lo que busca esta sección es básicamente establecer un sistema de puertos seguros, limitar o beneficiar a los proveedores de servicios de Internet a que aquellos contenidos que se alojan en sus redes y que ellos no inician la cadena de transmisión o no tienen el control de la cadena de transmisión, pues pueden se les puede excluir de la responsabilidad de haber alojado, de que se hayan alojado este tipo de contenidos que son infractores. Básicamente, cuando alguien sube a un portal de YouTube una canción o un disco o una película sin la autorización del titular, bueno, pues está haciendo una actividad infractora, pero pues el portal como tal no es el responsable de haber subido ese material. Entonces, se establece un mecanismo para que las proveedores de servicios de Internet reciban una notificación, puedan bajar ese contenido que es infractor y en dado caso que sea un contenido que sea lícito, que no infrinja ningún derecho, puedan volver a subir el sistema. Es un mecanismo complejo, pero de alguna manera prevé un cierto balance para mantener que obras protegidas por derechos de autor pues sigan disfrutando de los derechos exclusivos y al mismo tiempo limitar esta responsabilidad. Adelante, por favor. Bueno, es básicamente lo mismo de los proveedores de servicios de Internet y me parece que yo creo que ahí concluiría. No sé si tengo otra lámina. No, eso sería todo y bueno, pues agradezco mucho, espero que esta explicación rápida haya servido un poco de contexto para entrar más a fondo a algunas de estas materias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Orlando, por esta presentación. Ahora le cedo la palabra a la licenciada Mayra Ramos, quien es, como les indiqué al inicio de la sesión, subdirectora divisional de exámenes de signos distintivos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a quien le agradezco también su participación en esta sesión. Adelante, Mayra. El audio está desconectado, disculpa, Mayra. Listo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Siguiendo con la presentación que estaban haciendo mis compañeros, como les comentaban, soy Mayra Ramos, directora divisional de examen de signos distintivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este proceso fue bastante enriquecedor en el caso de los dos tratados, tanto de TIPAD como de TEMEC. Y fue enriquecedor por dos cuestiones particulares. Las personas técnicas, los negociadores, tenían que tener muy claros los puntos que se iban a tocar en este tipo de, sobre todo en este capítulo. Como les comentaba Orlando y Ricardo previamente, este tipo de disposiciones son de suma importancia en cualquier tratado internacional. ¿Por qué? Porque al final son cuestiones de inversión. Bienes intangibles que evidentemente los titulares de derechos quieren proteger en cualquier país a donde ingresa el bien intangible. En materia de disposiciones de propiedad intelectual relativo a signos distintivos, el TEMEC y el TIPAD manejan disposiciones prácticamente espejo.
Las principales disposiciones establecidas en el tratado las podemos ver en la siguiente lámina. ¿Podríamos cambiar la lámina? Ok. Las principales disposiciones establecidas en los dos tratados obligaban a México a dos cuestiones, a México y a las partes contratantes, a dos cuestiones en particular. La adhesión o ratificación de tratados internacionales, como el Tratado de Singapur o Protocolo de Madrid. En el caso de México, ya habíamos implementado, ya somos parte del Protocolo de Madrid desde el 2012, por lo tanto no es esencial o no requiere una modificación más en nuestra legislación nacional. Algo que también se estableció tanto en el TIPAD como en el TEMEC fue la ampliación a la definición de marcas. La ley de la propiedad industrial anteriormente establecía que eran objeto de protección únicamente los signos visualmente perceptibles. Sin embargo, con la amplitud de la definición de marca en TIPAD y en TEMEC, ahora la propia ley de la propiedad industrial, que adelantándonos un poquito a todos estos cambios, en 2018 decidió modificar la definición de marca para establecer que una marca es todo signo perceptible por los sentidos, donde básicamente entrarían aquellos signos distintivos que no requieran ser visualmente perceptibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, marcas sonoras o marcas olfativas, que incluso ya bajo la ley de la propiedad industrial, adelantándonos un poco este tipo de disposiciones que ya sabíamos que al final iban a ser motivo de modificación en la ley, se establecieron en la reforma del 2018. Otra de las obligaciones establecidas en estos tratados es la obligación de protección de marcas de certificación y la protección de esta figura a las indicaciones geográficas. Como saben, México era uno de los pocos países que protegía marcas de certificación, a diferencia de los mayores socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y todos los países partes de TIPAD. Teníamos un gran tema y un gran atraso en el tema de marcas de certificación porque no teníamos una corresponsabilidad con las disposiciones establecidas con nuestros mayores socios comerciales. Ahora ya es factible la protección de marcas de certificación en México y también que estas marcas de certificación o indicaciones geográficas sean protegidas bajo la figura de una marca de certificación para buscar un poco el equilibrio con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, que protegen este tipo de figuras bajo esta figura particular de signo distintivo, marca de certificación. Otra de las modificaciones establecidas en el tratado lo tenemos con la reafirmación de compromisos internacionales en relación a marcas famosas. Es decir, México ya establecía las directrices de la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en relación con las marcas notoriamente conocidas, la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas, adoptada en la Asamblea de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial. En estos tratados se establece o se reconoce este tipo de disposiciones y bueno, México retoma, que es algo que también ya existe y existía en nuestra legislación previamente en relación a los compromisos internacionales referido a marcas famosas o notoriamente conocidas. Otras de las disposiciones importantes son normas de protección a titulares de derechos, que al final no distan mucho de lo que ya establece la ley de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial actualmente. Normas de protección a los titulares de derechos, sin embargo, sí refuerza la obligación del Estado mexicano a que puede establecer disposiciones mucho más claras, mucho más comprometidas incluso con el uso de sistemas tecnológicos. Normas de protección a titulares de derechos como el establecimiento de prácticas de carácter internacional en relación a la presentación, al examen, a la emisión de resoluciones de signos distintivos. Resoluciones que deben ser debidamente fundadas, motivadas por escrito y que incluso puedan presentarse a través de medios electrónicos, que justo entraba o que justo con lo que está ocurriendo actualmente, pues bueno, la obligación se comenzó o ha comenzado a ser mucho más rápida de lo que pensábamos, ¿no?
El instituto actualmente mantiene un sistema electrónico para la presentación de solicitudes, para la revisión de trámites disponibles, presentación de las propias solicitudes o promociones. Ha mantenido muy abierta ahorita la parte de la tramitación a través de estos medios electrónicos, y que es justo lo que buscan los dos tratados, tanto TIPAD como TEMEC. Prevé como obligación a estos países que puedan tener disponible este tipo de opciones para todos los titulares de los derechos o los apoderados de estos titulares. Y evidentemente la apertura de la información, un acceso fácil para todo público. Tengo registrada una marca, puedo acceder de manera remota a las bases de datos de las oficinas de propiedad intelectual que forman parte de los estados, parte de las negociaciones, y hacer mucho más ágil pues bueno, la propia presentación, la tramitación y el examen de estas solicitudes. Algo que es muy importante y que México sí tenía como una obligación y que aún tiene como una obligación en la legislación actual es el registro de licencias para determinados fines. Sin embargo, con estas disposiciones de los tratados, México se obliga a no obligar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual al registro de licencias para ningún efecto. Es decir, para no mantener vivo el registro de marca o la protección de la patente o diseño industrial, modelo industrial. Son titulares de derechos que acuerdan vía contratos o convenios entre partes, y por lo tanto la autoridad lo único que prevé es que entre ellos exista el propio acuerdo, pero no así el registro de la licencia como tal. Más adelante les hablará el licenciado Kiyoshi de la nueva propuesta de reforma a la Ley de Innovación Industrial. En esta nueva propuesta de reforma, y es algo que tenía pendiente o se tenía pendiente como parte de las obligaciones a cumplir de estos tratados internacionales, estaba justo el tema del no registro de licencias, que ya lo vemos como una propuesta de modificación a la ley para que ahora sí el tema del registro de licencias no sea obligatorio y sus efectos no puedan impedir o vulnerar el derecho de los titulares de este tipo de derechos de propiedad intelectual. Y algo muy, muy importante es la inclusión de un capítulo de indicaciones geográficas. En el tema de indicaciones geográficas, si bien México, como parte de ADPI, como parte de convenio del arreglo de Lisboa, ya protegía de cierta forma las indicaciones geográficas, no lo hacía de una manera positiva. Es decir, México impedía el registro como marcas de indicaciones geográficas, sin embargo, no otorgaba el derecho al uso exclusivo de este tipo de figuras, ¿no? Creo que antes de entrar un poquito al tema de indicaciones geográficas, debemos entender la propia definición. Los dos tratados establecen como definición de indicación geográfica, y que es básicamente la propia definición que existe en nuestra legislación actual, que es una indicación que identifique un producto como originario del territorio de una parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Es decir, México protegía indicaciones geográficas, sin embargo, no establecía de manera tajante la titularidad de este tipo de derechos y, por tanto, su explotación y permitir a los titulares de este derecho el ejercicio de los derechos como tal. Las indicaciones geográficas son una figura de suma importancia en cualquier legislación nacional de propiedad intelectual. Es algo que tenía también México en bastante atraso, ¿no? No teníamos disposiciones claras, no podíamos proteger algunas cuestiones que no se ubicaban, como si bien teníamos denominaciones de origen, no todas las indicaciones geográficas alcanzaban las características de una denominación de origen por la complejidad que involucra la propia denominación.
Dentro de las denominaciones de origen más importantes mexicanas tenemos a tequila. Sin embargo, tequila ha sido una de las pocas denominaciones de origen que han funcionado en México de manera particular. No obstante, con las nuevas disposiciones que se establecen en TIPAT, que se establecen en TEMEC y que también en 2018 fueron objeto de retomar algunos de estos tipos de cuestiones, la ley de la propiedad industrial ya las contempla y en este caso es la indicación geográfica, que da más oportunidad a los titulares de los derechos a que puedan proteger este tipo de figura, sobre todo para como un derecho colectivo para aquellas comunidades que pudieran adquirir un derecho de propiedad intelectual para toda una región. La región que se encarga de básicamente de establecer o que el medio geográfico establece los mecanismos para la protección de esta indicación geográfica, ¿no? Algunos ejemplos de estas indicaciones geográficas que en México podrían ser objeto de protección y que incluso ya en el instituto algunas han sido presentadas, pero están todavía en trámite. Tenemos algunas como Presa de Irapuato, algunas más que siguen en el curso, pero que es particularmente complicado identificarlas y sobre todo poner de acuerdo a los titulares de los derechos, ¿no? Denominaciones de origen, como les comentaba, no es un capítulo que se establezca en estos tratados, ni en TIPAT, ni en TEMEC. ¿Por qué? Porque los países parte de estas negociaciones no reconocen a las denominaciones de origen como una figura en particular. Ellos reconocen a las indicaciones geográficas. Sin embargo, en México teníamos una gran tarea que era complementar nuestras disposiciones de hace muchísimo tiempo, que eran denominaciones de origen y que son muy acordes a lo que establece la Unión Europea también en un tema de protección de este tipo de figura. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá pues establecen más una cuestión ya establecida en el propio ADPIC, que es la indicación geográfica. La ley de la propiedad industrial establece estas dos figuras, indicación geográfica, denominación de origen, pero con ciertas particularidades y México cumpliendo con las obligaciones establecidas vía tratados internacionales, como ADPIC, Arreglo de Lisboa y ahora TIPAT y TEMEC. Algunas de las disposiciones más importantes en materia de indicaciones geográficas en los propios tratados los tenemos en la siguiente lámina. ¿Qué se estableció en estas cuestiones y que fue de suma importancia para la implementación o para la reforma de la ley del 2018 y que incluso ahora está siendo parte de una revisión como parte de la reforma integral de la nueva ley de la propiedad industrial, de innovación industrial? Las principales reglas que ya están establecidas en la propia legislación son el establecimiento de prácticas de carácter internacional en relación a la presentación, al examen y la emisión de solicitudes. Es decir, resoluciones por escrito, resoluciones debidamente fundadas y motivadas, resoluciones que den oportunidad al titular del derecho a una cuestión de oposición, a una cuestión de nulidad, que no hay una vulneración del derecho como tal. Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, sobre todo las indicaciones geográficas, que no eran un tema que ni siquiera existiera en la propia legislación, hemos tenido que empezar a crear procedimientos internos que permitan la publicación de estas indicaciones geográficas para darle oportunidad a terceros que pudieran tener mejores derechos a impugnar ese reconocimiento ante la propia autoridad. Y la autoridad, al emitir las resoluciones, que estas resoluciones sean emitidas con debida motivación y fundamentación y que sean de conocimiento público. En atención a eso, se publican tanto en Diario Oficial la nueva solicitudes que se presentan, así también en el Diario Oficial de la Federación. Y en la página del instituto, el instituto está trabajando actualmente en un sistema relacionado a indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que era algo que no teníamos en nuestro anterior sistema de marcas. Teníamos un sistema de marcas bastante de fácil acceso, bastante disponible para todo el público usuario, gratuito,
Sin embargo, en un tema de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, estábamos debiendo siempre que este tipo de información fuese pública y continuamos trabajando en este tipo de cuestiones para mejorar el servicio a todos los usuarios. También los propios tratados establecen eliminar requisitos excesivos. Es decir, no me presentes o no obligues al titular del derecho a presentarte actas de nacimiento, a presentarte cuestiones que no hacen sentido y que no te sirven a ti para nada, autoridad. La propia ley establece cuáles son los requisitos a presentar en este tipo de protección de figura, y entre esos lo más importante es un análisis técnico. Un análisis técnico realizado evidentemente por personas especialistas en cada una de las materias que puedan establecer la vinculación del producto en particular con el origen geográfico. Si la altitud, la latitud, el clima, este tipo de cuestiones o factores geográficos le dan alguna particularidad al producto por esa cuestión, que al final es lo que protegen las indicaciones geográficas. Implementación de tramitación a través de medios electrónicos, ¿no? Parecería que esto era algo que se estaba previendo en aquel momento, y sin embargo ahora con todo este tipo de cuestiones de la pandemia, otra vez repito, pues bueno, ha tenido que agilizarse aún más la implementación de este tipo de cuestiones, ¿no? La apertura de información electrónica de acceso fácil para todo público. ¿Por qué? Justo por lo que les comentaba, no tenemos todavía un sistema desarrollado como en el caso de marcas, de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Por lo que es importante, o era importante también para nuestros socios comerciales, el que sus titulares tuviesen acceso a este tipo de información, así como ellos nos presentan ese tipo de información para nuestros nacionales. Ahora, ¿cuáles son nuestros mayores retos y la importancia de este tipo de figura, ya que la tenemos en nuestra legislación y que debemos cumplir como parte de estos tratados internacionales? Recordemos que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son derechos colectivos, no es un derecho personal, no es un derecho individual. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son un punto de partida de protección para derechos colectivos. ¿A quiénes? ¿De quiénes? Derechos colectivos que ayudan a un desarrollo local y regional de un grupo. Un grupo que se encuentra en una región que cuenta con las características geográficas donde únicamente se puede producir, fabricar, elaborar, sembrar ese producto en particular, porque esas características geográficas son lo que le dan esa característica muy particular. ¿Quiénes se benefician? Esa pequeña colectividad. ¿Qué tenemos que hacer para empoderar esas pequeñas colectividades y que vengan a solicitar el derecho, la protección del derecho ante el instituto? En principio, una organización, un derecho colectivo en el que se tienen que juntar a los principales productores de aquella región, a todos los integrantes de esa región y ponerse de acuerdo. ¿Okay? Vamos a proteger una indicación geográfica y en atención a ello vamos a ayudar también a nuestro desarrollo local y regional, previendo que evidentemente en algún momento este grupo se vuelva autosuficiente. Es decir, que este grupo pueda dotar de fuentes de empleo a las propias personas que se ubican en la zona geográfica de protección de esa indicación geográfica. Es un detonante realmente este tipo de figuras para la autosuficiencia de esos grupos, y que aparte en México tenemos muchísimas, ¿no? Solo organización es una palabra súper importante en este tipo de cuestiones. El uso de herramientas legales disponibles también para esas personas. Ok, tengo un derecho colectivo, pero también puedo hacer uso de algunas otras cuestiones de manera individual. Y en esa tesitura, bueno, lograr que en verdad la indicación geográfica, la denominación de origen, sea reconocida no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Una adecuada explotación del derecho. No se trata nada más de reunirnos, de solicitar la protección ante el instituto, sino también buscar mecanismos de explotación del derecho adecuados.
que el público consumidor conozca este tipo de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, que hoy por hoy ya lo conocemos, sin embargo no lo teníamos tan establecido en nuestra legislación, ¿no? Aguacate de Michoacán, ¿no? Muchísimos cuando vamos al súper decidimos comprar aguacate mexicano en lugar de un aguacate que venga de alguna otra región del mundo. ¿Por qué? Porque su sabor es distinto, porque su textura es distinta. ¿Y por qué es distinto? Porque el propio medio geográfico le da esa característica tan particular a ese producto. ¿Por qué tequila? Porque tequila es un producto que se elabora particularmente en una región muy particular y sus cualidades son muy específicas, limitadas al origen geográfico y también a la forma de manufactura del producto de las personas que se encuentran en la zona de protección. Conocimiento del público consumidor. Mientras el público consumidor mexicano conozca este tipo de indicaciones geográficas o denominaciones de origen, las va a consumir mejor. Las va a consumir, pero también va a ser un detonante para que en el mundo entero conozcan estos productos y adquieran el producto por la propia interacción geográfica que se tiene y evidentemente el nombre, ¿no? Aguacate mexicano, lo consumo porque hay una cualidad intrínseca al propio origen geográfico, en lugar de consumir otro producto que no me da esa misma calidad. Y bueno, otra cuestión importante también es protección a través de otras figuras de propiedad intelectual y desarrollo constante e implementación de estrategias de marketing adecuadas para lograr su preferencia en el consumidor. Esto es de suma importancia. Creo que en esta parte particular, en este tema en particular, México funge un papel muy importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional. El hecho de establecer un mecanismo de protección de indicaciones geográficas tan específico en la propia ley y que la propia autoridad ahorita esté implementando mecanismos de apoyo y de reconocimiento de este tipo de figuras, creo que ayuda bastante al desarrollo local de pequeñas sociedades, ¿no? Era algo que teníamos pendiente, así como marca de certificación, una mejor regulación para indicaciones geográficas y que seguramente con la implementación o con estos nuevos mecanismos se seguirá modificando poco a poco, ¿no? Seguirán existiendo apoyos para este tipo de figuras que coadyuvan al desarrollo de pequeños grupos, ¿no? Que al final se volverán autosuficientes y harán uso de la propiedad intelectual, que es algo que no ocurre comúnmente en nuestro país. Y bueno, creo que ese es mi parte todo. Mis compañeros continuarán hablando de algunos otros temas de importancia también de propiedad intelectual relacionados con el TIPAT y TEMEC. Gracias. Muchas gracias, Mayra, por tu presentación bastante aclaradora respecto al contenido en tanto a lo que respecta a signos distintivos en el TEMEC y los retos para la implementación de estos compromisos. Debo nada más hacer un complemento en materia de denominaciones de origen, si bien como indicaste en tu presentación, no hay un artículo específico que hable de denominaciones de origen. Esto no quiere decir que México no haya logrado o mantenido la protección que ya contaba para sus denominaciones tequila y mezcal en el Telecán. México, en la negociación con Estados Unidos y Canadá en el TEMEC, garantiza la continuidad de la protección de tequila y mezcal en calidad de productos distintivos. Esto es parte del contenido del capítulo 3 del TEMEC y las disposiciones de indicaciones geográficas que bien señala Mayra corresponden al capítulo de propiedad intelectual. Ahora le doy la palabra a la maestra Enriqueta Molina. Ella es ingeniera y consultora en propiedad intelectual de variedades vegetales, semillas y recursos fitogenéticos en Santa Marina y Esteta. La presentación de Enriqueta se enfocará en otra categoría de protección de derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las semillas, que es el derecho de obtentor. Muchas gracias, Enriqueta. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la Secretaría de Economía por
la invitación a participar en este importante seminario. Yo quisiera compartirles algunos conceptos con respecto a la protección en materia de variedades vegetales, que son los esquemas de protección al derecho del obtentor. Los esquemas de propiedad intelectual en materia de variedades vegetales pues datan del siglo XIX, las primeras referencias. Tienen casi 100 años en el mundo desarrollándose este tipo de esquemas de reconocimiento a quienes hacen mejoramiento vegetal. Y bueno, en México tampoco es algo reciente. Desde los años 60 en la ley de semillas ya se incorporaban cuestiones de titularidad con respecto a quienes desarrollaban nuevas variedades vegetales. ¿Sí me hacen favor de poner la primera lámina? ¿Por qué necesitamos este fitomejoramiento? Yo creo que la agricultura tiene retos muy importantes, particularmente con la producción de alimentos. De acuerdo a las estimaciones más conservadoras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, se estima que vamos a ser 9,000 millones de personas hacia el 2050, que además ya está cada vez más cerca. Esto implica el incrementar al menos 1/3 de la producción actual de alimentos, adicionalmente a otras medidas de conservación y de reducir el desperdicio. Pero particularmente en la producción de alimentos necesitamos producir más con menos y de manera mejor, es decir, de manera más sustentable, de manera más amigable con el ambiente. Las superficies que se dedican a la producción de alimentos cada vez son menores por el mismo crecimiento de la población, porque esto va incrementándose, vamos ocupando más espacios para la vivienda, vamos haciendo cambios en el uso del suelo, de tal manera que necesitamos ser mucho más eficientes y de reducir el uso de insumos. También es una forma de crear mercados, no solamente en la parte de producción de alimentos, sino también en la diversificación, si hablamos de las especies ornamentales, que además de alimentarnos el alma, como dicen algunos buenos amigos, pues también son una oportunidad de crecimiento y desarrollo para los agricultores, porque finalmente esto es lo que un beneficio para la sociedad en su conjunto, pero claro que esto también se refleje en un beneficio y en un desarrollo rural, que las comunidades puedan tener un mejor ingreso y en ese sentido el poder vincular todo este proceso productivo también hacia un beneficio de las comunidades. La que sigue, por favor. ¿Por qué hacemos entonces innovación en las variedades vegetales? No solamente la cuestión como tal productiva, es decir, el producir más en unidades de superficie cada vez menores, sino también la resistencia a condiciones adversas, resistencia a la sequía, resistencia a enfermedades y plagas, a los vientos, a suelos salinos, el que requiramos menos cantidades de agua para producir los alimentos. Todo esto requiere innovación. Por supuesto, hay otros elementos. Ahora no queremos solamente alimentos suficientes, sino que queremos alimentos sanos, nutritivos y si se puede que nos ayuden a prevenir alguna enfermedad. Todo esto va vinculado con las semillas, con las variedades vegetales y con la innovación. En la medida que queramos materiales más nutritivos con distintas proporciones de ciertos componentes que nos hagan pues una alimentación más sana e incluso pues con algunas características más particulares como ahora el trigo que está desarrollándose sin gluten. Entonces, todos estos son retos que tiene la investigación para el desarrollo de nuevas variedades. También tenemos pues la recuperación de algunas prácticas de producción. Se están recuperando prácticas de la agricultura tradicional, de la agricultura convencional, como el policultivo, de tal manera que todo este conocimiento tradicional con la generación de nuevos conocimientos se van amalgamando en un mejor desarrollo y en una satisfacción en cuanto a la producción de alimentos. No solamente eso, ahora queremos que los alimentos pues sean inocuos, ¿verdad? Que sean no solamente, no contengan algún componente que pueda ser adverso a la salud, sino que durante todo su proceso se haya producido de una manera que nos garanticen la inocuidad de todos estos alimentos. El aprovechamiento mejor, un aprovechamiento sustentable de todos los recursos, el menor uso de insumos, de productos de protección a cultivos, de agroquímicos, pues todo esto va vinculado a una mejor investigación.
Y a final de cuentas, bueno, lo que queremos es que tengamos un campo más productivo, más competitivo y que se le vaya adicionando valor a esta parte de la cadena agrícola desde el punto de vista de la producción primaria. La que sigue, por favor. Esto implica pues una serie de oportunidades y cuando hablamos de la protección de la propiedad intelectual, pues lo primero es reconocer el esfuerzo de quienes generan nuevas variedades vegetales. Este reconocimiento es a todos los que generan, no se trata de genetistas, de investigadores, de grandes empresas, sino de cualquier persona que desarrolla nuevas variedades vegetales y que pues aportan algunos de estos beneficios que hemos señalado de manera muy rápida. Además, bueno, el marco legal, el marco regulatorio en materia de protección al derecho de obtentor en México, pues tiene ya más de 2 décadas de aplicación. El contexto tecnológico, social, cultural, productivo, de comunicaciones, de tecnología es completamente distinto. La ciencia y la tecnología en materia agropecuaria ha avanzado mucho y también los retos comerciales y productivos que tiene nuestro país. En ese sentido es que es muy importante el que podamos modernizar nuestra regulación para favorecer esta inversión y contribuir a la investigación. Finalmente lo que se busca es que todos podamos contribuir de alguna manera a la investigación, especialmente en el sector del campo que resulta básico para nuestra supervivencia. También se está buscando que podamos mejorar los procedimientos y el propio ejercicio del derecho. Como se ha hablado en los temas anteriores, pues en este caso también es muy importante mantener el estímulo a quienes desarrollan con su creatividad, pero además con muchos años de mejoramiento. Para generar una nueva variedad vegetal se requieren 10, 15 años de investigación y a veces más si hablamos de un frutal o de una especie que requiere mucho mayor tiempo de vida. Entonces se trata de crear oportunidades de mercado, de adicionar valor a toda la cadena y todo esto sin limitar ningún tipo de derecho de los agricultores. Se pretende que se mantengan los derechos que se tienen hasta ahora, no solo de que los agricultores utilicen sus semillas que tradicionalmente han utilizado, sino incluso variedades protegidas, es decir, aquellas variedades que son resultado de la innovación, aquellas variedades novedosas que son sujetas a un derecho de protección intelectual y que también las puedan utilizar sin ningún tipo de pago de regalías o cuestión de este tipo, cuando sea para su propio uso y para su propio beneficio. E incluso se está buscando ampliar estas excepciones que se tienen a todo acto comercial, a todo acto no comercial, a todo acto dentro de un marco privado. Si me dan la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se protegen estas variedades vegetales en el mundo? Y de acuerdo a las organizaciones comerciales, todos los acuerdos de libre comercio que hay en el mundo, hay 2 esquemas que se utilizan, el caso de patentes y el caso de derechos de obtentor. En el caso de México, y lo que marcan los tratados, es que si bien hay esta posibilidad que utilizan algunos países en cuanto a la patente, México ha considerado en su regulación, y así lo ha establecido en estos compromisos internacionales, que las patentes no es la salida o el sistema que desea utilizar para la protección de variedades vegetales, sino el esquema de derechos de obtentor. Cuando hablamos de patentes, hablamos de inventos, de algo que estrictamente es una creación humana. Cuando hablamos de variedades vegetales, pues finalmente estamos aprovechando la biología, las semillas y el material genético ya existente. Claro que lo estamos seleccionando, lo estamos modificando, mejorando, seleccionando a través de distintas técnicas convencionales o no de mejoramiento, pero estamos logrando un resultado distinto. Es por eso que en el caso de patentes, que el derecho de protección está fundamentado en reivindicaciones, es decir, puede ser bastante más amplio el alcance cuando hablamos de materiales que están vinculados con la alimentación. Es por ello que el esquema de derechos de obtentor se define específicamente como un esquema especializado hacia variedades vegetales, donde las condiciones son completamente distintas que lo que se utiliza para la patentabilidad. Hablamos, por supuesto, de algo que sea novedoso, que no sea un descubrimiento, que sea algo resultado de la innovación y de procesos de obtención,
pero las condiciones son que las variedades sean diferentes de todas aquellas que sean conocidas y que tengan características técnicas vinculadas a sus procesos biológicos, como es la homogeneidad y la estabilidad. Y adicionalmente, algo muy importante en los esquemas de derechos de obtentor de variedades vegetales es que tenemos excepciones. La excepción a la investigación, al uso propio y a los actos privados. Esto lo voy a detallar un poquito más en la siguiente lámina, si me hacen favor. ¿Cuáles son las condiciones para proteger las variedades vegetales? Lo primero es que sea nueva. Es decir, si hay algo que ya se viene manejando desde hace mucho tiempo, bueno, no cumpliría con esta condición. Hablamos de una novedad de no más allá de 2 en el territorio nacional para que esta variedad pueda ser protegida. Y además debe ser diferente de todas aquellas que se conozcan, registradas o no, es decir, tiene que ser completamente distinta, como lo podemos observar en la fotografía superior, y tiene que ser además homogénea, es decir, que sus características de la población de las plantas sea suficientemente uniforme dentro de estándares estadísticos, es decir, todo esto pues tiene bases muy sólidas detrás, con más de 50 años en el mundo de experiencia en estos temas. Y además que sea estable, es decir, que estas características de homogeneidad y de distinción se mantengan a través de propagaciones sucesivas. Esas son las condiciones básicas para la protección y el registro de una nueva variedad vegetal. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de algunas adecuaciones que se está buscando hacer en el marco regulatorio, de hecho se están ampliando las posibilidades de acceso a estas variedades y de ofrecer mejores esquemas para favorecer todo el desarrollo del sector agropecuario y a final de cuentas de la alimentación, de la atención de satisfactores y por tanto pues de toda la sociedad en su conjunto. Hay algunos temas que ya están incluidos en la regulación, por ejemplo, el que se puedan registrar variedades de todo género y especie. Las condiciones son las mismas, que las variedades son diferentes, homogéneas y estables, pero se están ampliando, o se pretende ampliar, perdón, las excepciones. No solamente a la investigación, es decir, que cualquier variedad protegida pueda ser utilizada para hacer mejoras y obtener nuevas variedades vegetales. El uso propio, que consiste en que el propio agricultor pueda reservar una parte de su cosecha y utilizarlo como semilla dentro de su propia explotación. Y el uso experimental con fines privados o no comerciales, y esto es algo que no incluye la ley actual y que pudiera ser pues un beneficio, una ventaja importante para la sociedad en general. Se amplían los plazos de protección porque, bueno, para generar una nueva variedad hacen falta 15 años y, bueno, pues simplemente dando un mejor balance en cuanto a la generación de variedades y el periodo de protección, y se pretende ampliarlo no solamente al material de propagación, sino también al producto de la cosecha cuando el obtentor no haya podido ejercer su derecho. Es decir, si la cosecha de un producto fue obtenida por un material ilegal o pirata, pues que pueda haber una retribución justa y equitativa hacia el obtentor. La que sigue, por favor. Para ampliar un poquito sobre estas excepciones, muy rápidamente, tenemos la de la investigación para el desarrollo de nuevas variedades, el uso propio, que ya comenté, el uso privado y no comercial, que sería lo adicional y que podríamos pensar, por ejemplo, en huertos familiares, y que esto también podría estar incluido en las excepciones al derecho de obtentor y al pago de una regalía, y los fines experimentales. La que sigue, por favor. Y ya para concluir, más allá de los compromisos que podamos asumir como país, es importante considerar que la legislación de otros países, como todos los del Pacto Andino, Colombia, Ecuador, Bolivia, incluso pues otros como Nicaragua, Guatemala, tienen ya una legislación mucho más competitiva que la nuestra, y eso nos está restando oportunidades. Creo que hay una oportunidad importante de revisar nuestro actual marco regulatorio para que este sea mucho más claro, mucho más efectivo, manteniendo, por supuesto, todos estos principios y objetivos estratégicos que tenemos como país de garantizar la alimentación y la sustentabilidad, de tener una agricultura amigable con el ambiente. Incorporar la experiencia de casi 25 años que tenemos de implementación de la ley actual, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, el poder fortalecer las acciones de inspección y vigilancia, pero sobre todo estos temas de actualización y de armonización. Actualización con todo el tema
actualización con todo el tema, no solamente de otros países, sino pues dentro de la propia regulación nacional, con una visión de largo plazo y, como ya se ha mencionado con otros temas, pues el poder atender el dinamismo de la agricultura, de la tecnología y del comercio. Al final de cuentas, lo que se busca con estos esquemas de protección al derecho de obtentor es favorecer la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología, sumado a otras acciones de promoción, de fortalecimiento de nuestras instituciones y de las capacidades nacionales en materia de investigación y de generación de variedades vegetales. Con eso concluiría. En la siguiente están mis datos y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enriqueta, por esta presentación aclaradora respecto a la materia en la que consiste el derecho de obtentor como una categoría más de protección de los derechos de propiedad intelectual. Le cedo ahora la palabra al maestro Kiyoshi Tsuru, quien es abogado y socio fundador de Tsuru Morales Isla Abogados, y quien nos va a platicar sobre las características del capítulo de propiedad intelectual del TEMEC en lo que respecta al entorno digital. Adelante, Kiyoshi. Hola, bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por organizar esta presentación. Y gracias a la subsecretaría. Pero sobre todo, gracias por el trabajo que están haciendo. Gracias, por supuesto, a Orlando y a Alonso recientemente ahí. Tenemos un problema con la conexión de Kiyoshi. Vamos a ver que se restablezca y continuamos. Un momento, por favor. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. La siguiente. Bueno, como se ha comentado a lo largo de esta presentación, el TPAT constituye la base de las disposiciones más ambiciosas que México ha adoptado en materia de propiedad intelectual. En lo que Kiyoshi regresa a nuestra sesión virtual, me permitiré dirigirme a ustedes respecto a los compromisos en los que se centraría su presentación respecto al contenido del TEMEC en el entorno digital, que como bien acaba de referirse por Orlando, tiene su fuente en el capítulo correspondiente del TPAT. El TPAT fue un esfuerzo considerable de negociación en el que existían intereses muy claros. Creo que ya tenemos de regreso a Kiyoshi. Bueno, en tanto nos indique que está de vuelta, continuaremos con él. El TPAT fue un esfuerzo de negociación considerable en el que se incluyeron por primera vez categorías de protección que México normalmente no había incluido en sus capítulos de propiedad intelectual o no con el detalle que estaban insertos en el TPAT. Pasamos a la siguiente, por favor. En el TPAT, las contrapartes hacen referencia, las partes en el tratado hacen referencia a la ratificación de algunos acuerdos internacionales y se obligan a ratificar otros. Finalmente, también se comprometen, en el caso de México, un elemento importante tiene que ver con el arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, cuyo decreto se publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación, y México forma parte de este marco internacional de mejores prácticas en lo que respecta al registro y en la protección de los diseños y dibujos industriales. Pasamos a la siguiente, por favor. Al momento en el que Estados Unidos sale de la negociación, se retira del TPP, del entonces TPP, después CPTPP en inglés o TPAT
en español, se habla de una negociación para mantener el acuerdo, para darle continuidad a este acuerdo y que este acuerdo tuviera incentivos para que en su momento hubiera un interés de parte de Estados Unidos de volver a la mesa para ratificarlo y concluir con su procedimiento interno. En ese contexto, las partes del TPP deciden ya sin Estados Unidos una lista de suspensiones, que es lo que da contenido al TPAT, y son diferentes elementos relativos a trato nacional, materia patentable, protección de datos en el sector farmacéutico, como de productos biológicos, y aspectos relativos a la protección del derecho de autor en el entorno digital, como las medidas tecnológicas de protección, la información sobre gestión de derechos y la protección de señales de cable encriptadas portadoras de programas. Además del esquema de puertos seguros, estos elementos se suspenden hasta en tanto haya un interés de parte de Estados Unidos de volver a la mesa, pero el TPAT actual vigente no contiene compromisos en ese sentido, entonces, para las partes en el acuerdo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, bien, respecto al TEMEC, en el TEMEC, la negociación, como señaló Orlando durante su presentación, se enfoca en propuestas de texto que Estados Unidos retoma de su texto inicial en el TPP. A diferencia de otros capítulos en la negociación del TEMEC, en las que Estados Unidos retoma textos de negociaciones concluidas de algunas otras disciplinas, en el caso de propiedad intelectual, no parte de la negociación concluida del capítulo del TPP, sino de la propuesta inicial, y entonces el resultado que Estados Unidos esperaba constituyó un resultado aún más ambicioso del que se alcanzó en el TPAT o CPTPP. Pasamos a la siguiente, por favor. En este sentido, ya entrando al detalle de las disposiciones respecto a el derecho de autor en el entorno digital, tenemos las disposiciones relativas a, como les mencioné, medidas tecnológicas de protección, información sobre gestión de derechos, responsabilidad de proveedores de servicio de Internet, sanciones para grabación no autorizada en salas de exhibición de cine sobre obras cinematográficas protegidas por derecho de autor o derechos conexos, nombres de dominio, y bueno, algunos elementos adicionales que ya ha expuesto Orlando, pero la parte inicial es la que ocupa, digamos, la parte más importante de esta sección de la presentación. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay dentro de las disposiciones relativas a la implementación del derecho de autor en el entorno, de las protecciones al derecho de autor en el entorno digital, México tiene la obligación de adecuar su marco legal. Pues la reforma... Ahí estamos, perdón. Perfecto, adelante, Kiyoshi. Les ofrezco una disculpa. No te preocupes. Pero bueno, Listo. Ahí estamos, perfecto, muchas gracias. Quería yo preguntar cómo va a ser el mundo a partir del 1 de julio, una vez que entre en vigor el TEMEC, y esperemos que entren en vigor las leyes que lo implementan. Entonces, pues este es el paquete que se va a discutir. Podemos ver la siguiente. Alonso, por favor. Vemos una preponderancia de materias de propiedad intelectual. Vamos a ver qué pasa en derechos de autor. Entonces, tenemos ya la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho a Autor. Aquí me gustaría decir muy brevemente que vamos a ver la siguiente, por favor. Tenemos materias que son importantes, como nos decía Orlando. México es miembro de los tratados de OMPI de Internet desde 1996. Por alguna razón, México no los ha implementado desde entonces. Tenemos una cita pendiente entonces con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y con el resto de los países miembros. ¿Qué nos dan los tratados de OMPI de Internet? Cuestiones tan importantes, y no les puedo decir novedosas, porque esto es 1996, tan importantes como el derecho de puesta a disposición, ¿no? El derecho de puesta a disposición no está regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en ningún otro lugar.
Entonces, TEMEC ya nos da una definición clara y sobre todo la Ley Federal del Derecho de Autor nos lo dará también. Medidas tecnológicas de protección e información sobre gestión de derechos, otras dos figuras que vienen desde el año 1996. Finalmente hay un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, y pues son figuras que se deberán implementar en la ley mexicana con objeto de poder cumplir con TEMEC. ¿Qué son estas dos figuras? No son más que la materialización en el mundo electrónico de los derechos exclusivos, las facultades exclusivas que tiene el titular, el intérprete, el ejecutante, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusión, etcétera, para hacer valer sus derechos, ¿no? Hoy el artículo 27 de la Ley Federal de Derecho de Autor dice que el titular puede autorizar o prohibir determinadas conductas, ¿no? Los TPMs o MTPs lo que hacen es que bajan a la realidad, ¿no? Entonces, si el titular de los derechos sobre un libro dice que permite que ese libro se pueda leer de manera ilimitada en X número de dispositivos o imprimir tantas veces o compartirse, ¿no?, entre los miembros de una misma familia, o si el titular de derechos sobre obras cinematográficas nos dice que a través de plataformas como Netflix, como Amazon Prime, como Apple TV, la película se pueda rentar o bien adquirir. Los TPMs son los que nos implementan en la realidad esas facultades exclusivas que nos ha determinado específicamente el titular de los derechos. Les digo, vamos tarde, muy tarde. Afortunadamente este equipo negociador hizo que esto sea una realidad y pues depositemos nuestra confianza en nuestros señores senadores y diputados para que esto quede bien implementado. A la que sigue, por favor, Alonso. En materia de proveedores de servicios de Internet, no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero básicamente también tenemos, ¿no?, desde hace más de 25 años, 20 años, legislación alrededor del mundo que establece los distintos equilibrios, ¿no?, entre proveedores de servicios de Internet, usuarios y titulares de derechos de propiedad intelectual. Básicamente, lo que sucede, por ejemplo, con nuestro socio comercial que tenemos aquí junto en Estados Unidos, en su ley de derecho de autor desde hace más de 20 años, existen ya disposiciones que dicen, mira, el proveedor de la tecnología, de la columna vertebral, de la arquitectura que nos permite a todos estar en el Internet, tiene que poder dedicarse a administrar su infraestructura, pero también se tienen que poder proteger los derechos de autor que viven en el entorno electrónico. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio, el justo medio, en donde se encuentran estos dos mundos? Precisamente en esta solución que le permite al proveedor de servicios de Internet no tener que decidir cuándo existe o no una infracción a los derechos de propiedad intelectual, sino que hay un mecanismo simple, expedito, es un mecanismo estándar que opera en la mayoría de los países del mundo civilizado, en donde el titular de los derechos da un aviso al PSI, el PSI, conforme a la protección adicional que tiene, porque tiene un eximente de responsabilidad, es un eximente de responsabilidad exclusivamente sobre daños y perjuicios, pero esto le da una gran protección porque significa que ni el usuario ni el titular de derechos de propiedad intelectual podrá reclamarle daños y perjuicios porque está completamente exento. No sé si podemos ir a la siguiente, por favor, Alonso.
Bueno, y los antecedentes se los he contado ya, ¿no? Tenemos la ley de nuestros vecinos americanos, tenemos directivas europeas que hablan precisamente de esto. No sé si podamos ir a las dos siguientes. Y vamos a estar ahí porque me quedan como 4 minutos y medio. No, sí, perfecto. Pero para terminar la cuestión de los PCIs, entonces yo le aviso al PCI que se están infringiendo mis derechos de autor. El PCI, como tiene una inmunidad, baja ese contenido, inmediatamente le avisa al usuario que subió ese contenido. Si el usuario considera que hay una cuestión importante, por ejemplo, libertad de expresión, ¿no? Entonces, el usuario puede pedirle al ISP que suba otra vez ese contenido y el ISP lo sube de inmediato, sin preguntar. Y las dos partes, entonces, van ya posteriormente a dirimir su controversia como lo quieran hacer, a través de la negociación, a través de la mediación, que hoy es muy importante, a través de no, por ejemplo, los procedimientos de aveniencia en indautor o las nuevas acciones de mediación que está ya implementando indautor o recurriendo a la autoridad administrativa o judicial, ¿no? Pero lo que es muy importante es que este es un procedimiento expedito y, como les digo, es el estándar mundial, es donde de manera rápida el titular directamente, ¿no? Sin tener que obtener una orden del juez, porque eso haría imposible la protección de derechos de autor en el entorno digital, le avisa al ISP, el ISP como tiene una coraza protectora, un eximente absoluto de responsabilidad sobre daños y perjuicios, lo baja, ¿no? Con toda confianza, como sucede hoy en Estados Unidos, como sucede hoy en toda Europa, etcétera, en buena parte de Asia, y si el usuario le pide que lo suba, lo vuelve a subir y los manda a los dos a dirimir su controversia a donde prefieran hacerlo, ¿no? Aquí es muy importante recalcar pues, que estas medidas son las medidas que tiene negociado México y que claramente están en consonancia con el derecho mexicano. Yo quisiera aquí recalcar el artículo 11 del reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor, que es un concepto importantísimo. Conforme al reglamento, existe lucro directo e indirecto, y el lucro indirecto es cualquier beneficio o atractivo adicional que se da a la actividad principal. Y aquí, de manera que ese lucro indirecto no vaya a resultar al final del día en el pago de daños y perjuicios por una infracción, por una ulterior infracción, es que existe esta figura del puerto seguro, ¿no? Y esto le daría, como digo, a los proveedores de servicios de Internet una protección absoluta para el pago de daños y perjuicios, no así contra las medidas provisionales y o contra las infracciones administrativas, porque así lo dice claramente el texto de TEMEC, ¿no? Tenemos entonces que, bueno, vamos a tener la implementación en los próximos días y vamos a ver cómo queda esto plasmado en la ley, y les digo con absoluta confianza para nuestros legisladores. En materia de vamos a seguir tantito, en materia de propiedad industrial, antes, la anterior, Alonso, porfa. En materia de propiedad industrial tenemos estas figuras que ya nos esbozaban Orlando y Ricardo. Aquí quisiera yo recalcar los secretos industriales. Hoy para las startups, ¿no? Y en México, lo que queremos es que haya innovación de micro, pequeñas, medianas industrias. Las startups empiezan a trabajar con secretos industriales. Como ustedes saben, y se ha estado comentando recientemente, los secretos industriales hoy pertenecen al mundo del derecho penal. Es muy difícil protegerlos desde ahí. El TEMEC nos da una gran alternativa, que es que pueda haber procedimientos
civiles y administrativos para proteger a los secretos industriales. ¿Por qué es importante esto? Porque alguien que empieza con un buen modelo de negocios y quiere lanzarlo en México, alguien que está saliendo de la universidad, alguien que está saliendo de CONALEP y quiere empezar una compañía, un investigador de un centro de investigación que quiere empezar una compañía, necesita poder proteger de manera expedita y eficaz sus secretos industriales. Entonces, hoy, mediante la figura de la competencia desleal, se va a poder proteger secretos industriales sin tener que recurrir a procedimientos penales. Entonces, también estamos muy emocionados de ver cómo se va a implementar esto en la legislación nacional. Orlando nos hablaba de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Mayra sabe probablemente 500 veces más que yo de esto, pero esto es verdaderamente muy importante. Tenemos valor cultural y valor histórico ahí, y tenemos aquí a los artífices, don Orlando Pérez Garate, y su equipo incansable. Ahí estuvo Dami King peleando también durísimo, Ricardo, por supuesto, en donde por primera vez en el mundo, en la historia, nuestros socios comerciales norteamericanos reconocen la importancia de las indicaciones geográficas y le garantizan un respeto, por ejemplo, en las medidas en frontera. Esto es importantísimo, no solamente para denominaciones tan importantes como el mezcal, como el tequila, sino para denominaciones tan bonitas como el Inalá, ¿no? El arte ancestral de nuestros artesanos de Olinalá. Si podemos seguir, porfa, Alonso. En materia de normas de dominio tenemos ya una política uniforme, pero bueno, TEMEC nos pide que tengamos los mismos principios del ICANN, es decir, que haya procedimientos rápidos en línea para resolver las disputas entre los titulares de nombre de dominio y los titulares de marca, con la misma filosofía de hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué estoy hablando todo el tiempo de rapidez, de eficacia, de simplicidad? Porque de eso se trata el mundo electrónico, ¿no? La protección a la propiedad intelectual, a diferencia de lo que sucedía hace 100 años o más de 100 años con el Tratado de París o el Convenio de Berna, hoy la protección tiene que ser inmediata. La protección a la cultura, la protección a la innovación, la protección a las expresiones culturales, etcétera, tienen que sucederse de la misma manera que pueden sucederse las infracciones, es decir, en tiempo real. Podemos seguir al siguiente capítulo, Alonso, por favor. Sí, esto es muy importante, parece que ya viene, esperemos que venga en el dictamen de las patentes de software, no sé si podamos seguir rápidamente, Alonso, a esas, solamente ponerle 2 palabritas como tales, no son protegibles, o no constituyen invenciones, los programas de cómputo o los métodos, entre los cuales están los métodos de negocio, como tales, con lo cual las famosas Computer Implemented Inventions, estos inventos que se implementan por medio de sistemas de cómputo, sean reconocidos como patentables, porque el INPI, y Enriqueta no me dejará mentir, el INPI otorga ya patentes al respecto. Entonces eso formalizaría la práctica que tenemos en México. Finalmente, vamos a ver, porque estoy robando tiempo, finalmente vamos a ver las medidas de observancia. Sí, por favor, la que sigue. Entonces, tenemos aquí ya nuevas infracciones administrativas, tanto en la nueva Ley de Protección a la Innovación Industrial como en la Ley Federal del Derecho de Autor. Estas las pueden ver ustedes en las iniciativas de reforma, que por supuesto son públicas, y bueno, las veremos la semana siguiente en las leyes. De nuevo, ¿no? Permiten que haya una protección eficaz, como lo manda
el TEMEC. ¿Qué va a ser importante aquí? Pues todas las nuevas figuras que no existían antes, ¿no? Y aquí es muy importante, obviamente, que podamos en la realidad poder como país entrar al concierto internacional e implementar estas nuevas medidas precautorias, medidas provisionales, a implementar estas nuevas infracciones y uniformarnos con el resto del derecho en el mundo. Algunos ejemplos, porque ahora sí ya me robé el tiempo, algunos ejemplos en materia de medidas tecnológicas de protección, ver qué pasa con la elusión de estas medidas, tanto en materia administrativa como en materia penal, de manera que quien escribe poesía, sea en español o en náhuatl o en tzotzil, pueda determinar libremente qué va a suceder con su poema, ¿no? Y que si se eluden estas medidas tecnológicas de protección, que es la implementación del deseo de este poeta, si alguien elude estas medidas, tenga las herramientas legales para hacerlo de esta manera, ¿no? Quiero recalcar que estas son infracciones en materia de comercio porque regulan directamente al artículo 27, que son los derechos patrimoniales del autor, y que como se trata de derechos patrimoniales, deben definitivamente regularse y protegerse como lo que son infracciones en materia de comercio, y ponerle sobre todo al alcance al autor, al intérprete, al ejecutante mexicano, esta protección de la manera más simple posible. La última, que es muy interesante, es la de medidas en frontera. Creo que finalmente vamos a poder arreglar por vía del tratado, y de verdad no puedo expresar suficientemente el agradecimiento que existe en México a Orlando, a Ricardo, por supuesto, a la doctora de la Mora, por esta valentía. Por ejemplo, anteriormente era imposible que la autoridad penal pudiera tomar acciones cuando hay transbordos o contenedores en tránsito, y lo que sucede normalmente, y esto es muy grave con medicinas, normalmente el importador dice que ese producto no es para México, que va para Guatemala. Obviamente, cuando se trata de 4 contenedores, los productos que vienen ahí dentro no alcanzan para que los absorba el mercado de Guatemala en 2 años, ¿no? Entonces, ¿dónde acaba esa mercancía? Pues, por supuesto, esa mercancía pasa por Chiapas y se vende a lo largo y ancho de la República Mexicana, con los riesgos que ello implica. Gracias a este tratado ya vamos a tener finalmente un remedio para este problema de las mercancías en transbordo. Y bueno, vamos a ver cómo se implementa también en las distintas leyes. Ofrezco una disculpa por robarme tiempo, maestro Aranda, y otra vez agradezco que me hayan considerado. Muchas gracias, Kiyoshi. Les agradezco a los 4 ponentes por sus muy buenas exposiciones, aclaradoras, presentaciones, y vamos a dar pie a 2 preguntas que hemos recibido en los últimos momentos. La primera pregunta es, ¿cuál es el tratamiento para cultivos genéticamente modificados? Enriqueta, ¿podrías abordar esta respuesta? Muchas gracias, con mucho gusto. En realidad no hay ninguna disposición en estos acuerdos para modificar absolutamente nada en este tema. La protección desde el punto de vista de propiedad intelectual se mantiene exactamente igual. Los genes como tal pueden ser patentados si es que cumplen con todos los requisitos necesarios. Hay ya muchos genes que están ya libres porque su periodo de protección ya ha vencido, y en el caso de la variedad vegetal como tal, podría estar protegida bajo un esquema de derechos de obtentor conforme a la ley vigente.
no hay ninguna disposición en particular para modificar el manejo de los cultivos genéticamente modificados. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué va a pasar con los que ya tengan un dominio en uso? La nueva ley, imagino que es la ley de la propiedad industrial, ¿les respetará ese derecho adquirido? Creo que esto se refiere a uno de los temas abordados por Kiyoshi en su presentación. Kiyoshi, ¿nos podrías ayudar a contestar esta pregunta? Claro, Ricardo. Bueno, aquí, como sucede con los demás derechos de propiedad intelectual en el entorno electrónico, ya existe un estándar global, es el estándar que se denomina como UDRP, la Política Uniforme de Resolución de Disputas. Es una política que se emitió en el seno del ICANN, este organismo de gobernanza del sistema de nombres de dominio, y conforme a ese sistema, que también es un sistema privado, ¿no? En donde se puede primero pedir al titular del nombre de dominio que lo transfiera con base en los 3 principios, que es que no se invada una... es decir, el titular puede argumentar que no se invada una marca de un tercero, que tiene derechos o intereses legítimos para usar el nombre de dominio y que no lo registró o lo está usando de mala fe. En México es una O, no lo registró o usó de mala fe para el .mx. Entonces, y después las partes pueden acudir a un procedimiento en línea, completamente en línea, que dura 2 meses, en el que se puede dirimir de forma no contenciosa, sin acudir a los tribunales, esta disputa. Entonces, para responder rápidamente la pregunta, el .mx ha adoptado una variante del UDRP, que es el LDRP para .mx, también desde hace más de 20 años, y entonces lo que hay que revisar es si ese dominio se registró efectivamente de buena fe, si se está usando de buena fe y si se tienen derechos o intereses legítimos para utilizarlo. En México se empezará a abordar este tema de los nombres de dominio desde el punto de vista de la infracción de marcas, pero sobre todo desde el punto de vista de la competencia desleal. Muchas gracias, Kiyoshi. Vamos a permitirnos consultarles una última pregunta. ¿Cuál es la visión del TEMEC para las sociedades de gestión colectiva? ¿Está abierto? No sé si Orlando o el propio Kiyoshi quieran responder al respecto, por favor. Bueno, a reserva de lo que comenté Kiyoshi, el propio TEMEC reconoce la importancia que tienen las sociedades de gestión colectiva como organismos dedicados a distribuir las regalías. No establece una disposición específica de lo que tienen que hacer las sociedades, es solamente un reconocimiento de la importancia que tienen en la región, ¿no? Sí, es que ya, como siempre, Orlando lo dijo todo. El tratado es novedoso en el sentido de que está hablando ya de sociedades de gestión colectiva y, como dice Orlando, la importancia que tienen en ser los garantes de los derechos de sus agremiados, ¿no? Yo creo que una interpretación adecuada del TEMEC es que estas sociedades de gestión colectiva son uno de los vehículos ideales para garantizar esta protección expedita, simple, efectiva de los derechos de sus agremiados, y esperemos que las sociedades de gestión colectiva sigan haciendo su trabajo en México y que lo quieran hacer en el entorno electrónico, que es lo nuevo, en beneficio de sus agremiados, con la transparencia y el resguardo debido de sus autores, intérpretes, ejecutantes, etc. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Se nos está acabando el tiempo, disculpen, tenemos todavía que dar unos avisos, están llegando más preguntas, pero simplemente quisiera yo
aclarar que, bueno, desde las respuestas a estas preguntas se harán llegar en su caso por las vías en las que se defina por los organizadores del seminario. Quiero concluir diciendo un par de reflexiones respecto a lo que escuchamos en las presentaciones de hoy. Los sistemas de propiedad intelectual forman parte de políticas comerciales y económicas modernas. Las disposiciones contenidas en estos tratados, tanto en el TEMEC como en el TIPAD, están encaminadas a dotar a los países de un marco claro, equitativo y efectivo de actuación, con la intención, y esto es algo muy importante de enfatizar, de lograr un equilibrio entre los distintos intereses y derechos, sin el cual pues, un sistema válido no podría entenderse. Debemos promover la innovación, pero al mismo tiempo los beneficios que esa innovación da al público. Muchas gracias y le cedo la palabra entonces a Lidia Antonio para que proceda con la conclusión de esta sesión. Gracias a todos por su participación, Enriqueta, Mayra, Yoshi y Orlando. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos los expositores. Excelente sesión, sin duda muy ilustrativa. Les recordamos que los materiales y el video de esta sesión van a estar disponibles en la sección del seminario TEMEC de la página de internet de la Secretaría de Economía. El video y la presentación que nos hicieron favor de ofrecernos. Les recordamos el correo electrónico para todos aquellos que no pudieron tener la respuesta a sus inquietudes durante la sesión. Por favor, hagan llegar sus comentarios a seminariotemec.economia.gov. Vía Twitter con el hashtag. Les pido, por favor, que estén al pendiente de nuestras redes sociales para ver las actividades que tenemos planeadas para la próxima semana. Habrá un evento especial. Recuerden que la próxima semana, el 1 de julio, entra en vigor el TEMEC. Por vía de las redes sociales. Les agradecemos mucho su participación, su insistencia, su asistencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.